aquí estoy en el Quindío, una tierra y una ciudad como Armenia que también se ha visto afectada por este fenómeno de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Nada más hoy el señor obispo de Armenia me ha entregado los 13 nombres de 13 sacerdotes de la diócesis de Armenia que han sido denunciados por abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Yo a Monseñor estoy preguntando por 178 sacerdotes, que es todo el clero de Armenia, y él tendría que responderme por los 178 según la orden de un juzgado, porque hubo una tutela por medio. Pero nada más hoy él dice que va a entregar solo esos 13 nombres, que ya 13 nombres en una ciudad tan pequeña es muchísimo, y es algo de lo cual los quindianos, la gente de acá de la capital, debería estar muy pendiente y debería estar exigiendo rendición de cuentas, porque además son 13 sacerdotes denunciados en los últimos 2 años. En esos 13 nombres aparece el nombre de Carlos Eduardo Osorio. Ahora bien, el obispo entrega los nombres de los casos más graves, ¿ya? Debe entregarlos todos, tiene que entregarlos todos. Pero ya, el hecho de que el señor exgobernador esté ahí en ese listado de 13 significa de que su denuncia es muy grave, que su denuncia todavía la está estudiando el Vaticano y que el señor sigue todavía suspendido. En un primer momento incluso el obispo de Armenia quiso engañar diciendo que es que al señor exgobernador lo habían suspendido porque había participado en política. No era por participación en política, era porque había una denuncia por violencia sexual contra el señor exgobernador. Entonces sí, Carlos Eduardo Osorio aparece en ese listado de 13 sacerdotes que según el obispo han sido denunciados en la diócesis de Armenia. Este semestre yo publicaré no solo la lista de los sacerdotes del Quindío involucrados en violencia sexual, sino los nombres de todos los sacerdotes del país que han sido denunciados por violencia sexual infantil. La semana pasada envié 140 derechos de petición a todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas de Colombia que están en la obligación de responder por 2 sentencias de la Corte Constitucional, Entonces, hay un 20% que ya ha ido entregando nombres, esa lista va creciendo. Es un número muy alto para un departamento tan pequeño en comparación con Caldas, que entregó una lista del 2015, o sea, casi 7 años, el Quindío apenas la entrega de 2 años. Pero la pregunta que yo hago es, ¿por qué le entregó solamente del 2000, no le entregó de años anteriores? Yo le pregunté por todos los sacerdotes de la diócesis de Armenia, que son 178 según un listado que yo tengo por ahí. Pero una de las preguntas es, en toda la historia de la diócesis, ¿cuántos sacerdotes han sido denunciados por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes? Y él me entrega solo el listado de los sacerdotes denunciados en los últimos 2 años, a partir de 2020. Sí, es un número muy alto. Sí, pues consideramos que otras ciudades han entregado unos números similares, pero que cubren o abarcan muchísimos más años. Usted ya ahorita entonces de pronto con estas denuncias empieza a tomar nombres propios, a buscar a alguna de las personas víctimas acá en el departamento del Quindío para que le dé su voz como lo hizo en el libro. Estoy buscándolas, me están llegando las respuestas a los derechos de petición de todo el país, y lo que viene ahora es buscar a todos esos sobrevivientes que quieran contar esas historias. Hay algo interesante de toda esta investigación, y es que yo nunca he buscado una víctima. A mí todas las víctimas me han buscado, todos los sobrevivientes me han buscado, me han escrito, me han mandado un correo, y yo creo que eso es importante. Ahora que vaya con esta nueva publicación, estoy seguro que todas esas víctimas van a aparecer y van a decir: yo no quiero ser un número, yo quiero ser una historia, aquí estoy con mi historia. Usted decía en este conversatorio algo que a mí me parece muy importante, y es que ratificaba que no importa que pase un mes, un año o muchos años, que la víctima denuncie. Sí, y no se le debe exigir a una víctima que denuncie de inmediato. La víctima denuncia cuando consideró que podía denunciar y quería denunciar, y eso ocurre décadas después, ocurre al otro día, al mes, pero está mal preguntarle a una persona: ¿usted por qué se demoró tanto para denunciar? Una persona que ha sido víctima de violencia sexual denuncia cuando quiere, cuando se siente lista, cuando ya mentalmente está lista, cuando psicológicamente está lista, cuando de verdad cree que lo puede hacer, cuando ha escuchado a otros, cuando ha visto un periodista que está publicando. Entonces no podemos exigirles a las personas pues que denuncien ya. No, la persona tiene que atravesar un proceso y después de ese proceso decidir si denuncia o si no denuncia, pero es absolutamente válido denunciar inmediatamente como denunciar décadas después. En el caso de Armenia, ¿será necesario otro derecho de petición para que le den un listado de más allá del 2020? En estos momentos yo voy a preparar un incidente de desacato y le voy a presentar ese incidente de desacato al juzgado, pidiéndole al juzgado que ordene el arresto del obispo de Armenia hasta que no entregue los nombres
de todos los sacerdotes denunciados por pederastia en el Quindío, hasta que no responda por la trayectoria de esos 178 sacerdotes por los que les pregunté. Porque a ver, si de esos 178 sacerdotes, digamos que hay 160 que no tienen nada que ver con denuncias por abuso sexual, una de mis preguntas es, ¿ha sido denunciado por violencia sexual? Listo, responda 160 veces, no ha sido denunciado, pero él está en la obligación de responder por esos 178 sacerdotes, porque la orden del juez de Armenia es que el señor obispo tiene que responder todo el derecho de petición, así que le pediré al señor juez que ordene el arresto del obispo de Armenia hasta que no responda mi derecho o hasta que responda mi derecho de petición.